Hola, espero que estén muy bien. Bueno, yo soy Belén Ángel, terapeuta ocupacional, y el día de hoy vengo a hablar sobre la escritura, ¿ya? Particularmente les voy a dar algunas recomendaciones acerca de cómo favorecer una adecuada motricidad fina que se va a relacionar directamente con la escritura, ¿ya? Porque para la escritura es un proceso un poco complejo, se considera, porque requiere de la maduración de un montón de habilidades, muchas, entre ellas algunas cognitivas que tienen que ver con todas nuestras funciones mentales, como por ejemplo la memoria, ¿ya? Pero también hay muchas otras más que el día de hoy no vamos a hablar de eso. Ya también se requiere de una maduración motora, que lo motor tiene que ver con nuestros movimientos, cómo realizamos estos movimientos, ya, y también aquí está incluido también el lenguaje oral, ya, que también se requiere para aprender a escribir, ya, porque aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos va a permitir reproducir un modelo, que este modelo en este caso van a ser las letras, las palabras, etc. Ya, como les decía, es un proceso complejo porque, por ejemplo, aquí combinamos lo visual, que es lo que yo estoy viendo, también tengo que reconocer, ¿cierto? Por ejemplo, las letras, y también se combina con algo motor, que es el acto de realizar el movimiento y de escribir, ¿cierto? Pero ahora, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto motor. Aquí tiene que ver específicamente lo que se llama psicomotricidad fina o motricidad fina, que son todos estos movimientos que realiza nuestro cuerpo, principalmente nuestras manos y nuestros dedos, ya que estos movimientos requieren de mayor destreza, también de precisión y de habilidad, ya que entonces la maduración de una adecuada motricidad fina va asociada directamente a una estabilidad de los músculos principalmente del hombro, de la mano y del brazo, ¿ya? Entonces, junto con la motricidad fina, que yo le había dicho que era usar nuestras manos, ¿cierto? También está la pinza fina, que esto quiere decir que yo voy a utilizar mis dedos, por ejemplo, para hacer movimientos entre ellos. Por ejemplo, para tomar, no sé, un alcohol gel, yo voy a usar solo mis dedos, ¿ya? Esto quiere decir pinza, ¿ya? Al contrario, si por ejemplo yo tomara aquí, esto ya no es una pinza porque yo estoy usando toda la mano, ¿ya? Y esto, por ejemplo, se considera un agarre, ¿ya? Esto no tienen por qué saberlo, pero yo se lo explico porque tienen que ver con otras cosas de las que voy a hablar, ¿ya? Entonces, antes de la escritura hay una fase que se llama grafomotricidad, ¿ya? Que esta fase es más que nada como un entrenamiento para que los niños y las niñas puedan realizar estos movimientos básicos que van a ser requeridos para la escritura, para el trazado de letras. Entonces yo les hablaba sobre la pinza, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar netamente sobre la pinza que se requiere para la escritura, ¿ya? Por ejemplo, todos sabemos que el lápiz se toma así, ¿cierto? Que principalmente con estos 3 dedos. Pinza de 3 dedos. Estos 2 más el pulgar, ¿cierto? 1, 2, 3. Y así yo, por ejemplo, puedo escribir, ¿ya? Por ejemplo, esta es una pinza que se espera que el niño logre más o menos a los 5 o 6 años, ¿ya? Esto es muy complejo y es muy específica, ¿ya? Por ejemplo, esta se llama tridigital porque son 3 dedos, ¿ya? Entonces, cuando el niño realiza esto, que es a lo que uno espera llegar, es que uno, por ejemplo, haga el movimiento con los dedos, ya no por ejemplo con la muñeca, que sería algo así como más tosco, pero eso ya se va a desarrollar a mayor edad, ya después de los 7 años quizás, pero un movimiento fluido que ojalá nazca de los dedos, ya, a esto es lo que queremos llegar, ya, pero antes, por ejemplo a los 3 años, es esperable que los niños tomen el lápiz de esta manera, como al revés y desde acá arriba. Entonces, y que dibujen así. Esto se espera a los 3 años y es totalmente normal. El movimiento aquí no es tan preciso porque nace más, por ejemplo, de los brazos, del codo, de la muñeca. Ellos hacen esto, ¿cierto? Que obviamente con un movimiento así no van a poder escribir porque no es preciso, ¿cierto? Después, a los 4 años,
se espera que los niños tomen el lápiz con los 5 dedos, ¿ya? Por ejemplo, con las 5 yemas de los dedos y hagan esto. Y así tomen el lápiz, ¿ya? Que esto obviamente es mucho más preciso, pero todavía es inmaduro y adaptado, ¿cierto? Entonces se hace un movimiento así para tomar el dedo y mayormente es un movimiento tenso y que también los músculos que van a trabajar van a ser quizás del codo y de la muñeca, ¿cierto? Para escribir, ¿ya? Pero por eso es importante el desarrollo de esto, de la pinza, para que los niños pasen de esto a después a tomar el lápiz con los 3 dedos o 4 quizás si quieren apoyarse de este y puedan realizar un movimiento más fluido, más pequeño, más específico como yo les venía diciendo. Entonces, para pasar de esto a esto podemos hacer ciertas acciones para estimularlas en la casa. Con papel podemos hacer varias actividades. Por ejemplo, le podemos pedir al niño que haga trozado, que es que pique el papel así, usando solo sus dedos, 2 o 3 dedos, como se le vaya más fácil, ¿ya? Entonces, así vamos desarrollando también musculatura de la mano, ¿ya? Porque para escribir se necesita harta musculatura, ¿ya? También podemos hacer que el niño haga rajado, que corte papeles, así. También podemos pedirle que haga arrugado, que también le va a permitir todo esto para el desarrollo de los músculos, ¿ya? También podemos pedirle que el niño haga plegado, que es doblar papeles. Ahí, por ejemplo, pueden hacer avioncitos de papel o alguna figura, algo quizás más entretenido. Ya también jugar con plasticina y esas cosas les va a servir mucho. También, por ejemplo, antes de que tengamos que hacer alguna actividad de escritura o de dibujo, podemos ejercitar nuestras manos. Obviamente mover nuestras muñecas, abrir, cerrar los puños, juntar las manos o juntar los dedos. También hacer este movimiento que se llama oponer los dedos, que quizá este le va a costar más, pero la idea es ir ejercitando. Por ejemplo, para hacer esto igual se requiere de tener precisión, ¿ya? También podemos trabajar los hombros, ¿ya? Y cosas así que que les va a servir también a ejercitar la musculatura. También a la hora de escoger materiales, pueden, a los niños que son más pequeñitos, empezar con lápices más gruesos, como por ejemplo estos. Yo les voy a mostrar. Estos lápices de plumones, en vez de los que son más delgaditos, ¿ya? Y ya cuando los niños son más grandes, ya podemos pasar a utilizar lápices más delgaditos, pues cuando ya tienen más precisión, por ejemplo estos, ¿no? También utilizar cosas, o por ejemplo pinceles que tengan el mango largo, hacer trabajos en superficies grandes como cartulinas o papel, este papel cafecito, se me olvidó el nombre, pero en hacer cosas, o en hojas de blog, ¿ya? Y utilizar siempre distintos materiales, pues distintas pinturas, témperas, quizás algún brillito, cosas así, ¿ya? Y siempre que vayan a trabajar la escritura también se recomienda que el niño esté en una adecuada posición, ¿ya? Ojalá sentado, en una silla y mesa a su altura, en donde él pueda apoyar los pies, en donde pueda apoyar la espalda también en el respaldo, y derecho, sentado derecho y con el codo, por ejemplo, apoyado en la mesa, ¿ya? Y ahí pueda escribir, ¿ya? También es importante que los niños a los 4 años puedan dibujar estas formas de acá arriba, que puedan hacer unas líneas abajo, hacia el lado, un círculo, un más y un cuadrado, ¿ya? Es muy importante para escribir. Se necesitan que el niño, por ejemplo, a los 4 años haga las formas de acá arriba, y cuando sea mayor de 4 años se espera que el niño sea capaz de ya hacer líneas en distintas direcciones, en cruzarlas y hacer formas un poquito más complejas, y también puede hacer curvas. Entonces todas estas líneas sí o sí el niño tiene que saber hacerlas antes de empezar a escribir letras, ¿ya? Porque las letras van a contener unas distintas formas de estas combinadas, ¿ya? Eso igual es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿qué actividades se pueden hacer para estimular la pinza fina? ¿Qué puede ser? Obviamente dibujar, que es casi lo mejor y yo sé que a los niños les va a encantar. Por ejemplo, dibujarle una espiral a un niño y
que el niño tenga, por ejemplo, que con porotitos ponerlos encima de la línea, ¿ya? O dibujarle cualquier línea y que el niño con porotitos tenga que él rellenar las líneas, ¿ya? También puede ser dibujarle figuras geométricas, por ejemplo un cuadrado o un triángulo, y que el niño tenga que trazar líneas para rellenar el dibujo. Pueden ser líneas hacia abajo, líneas hacia el lado o cruzadas, ahí ustedes pueden ir jugando, ¿ya? Obviamente hacer dibujo libre, por ejemplo también se puede utilizar algún elástico, o si no tienen, por ejemplo yo aquí tengo un moño para ejercitar los dedos, por ejemplo así, como que pueden hacerlo. También pueden hacerles puntos en una hoja y que el niño tenga que hacer trazos para unir un punto con otro punto, ¿ya? También juegos como el Jenga, jugar con Legos, con piezas armables, etc. También puede ser jugar a hacer un collar de fideos, en donde igual vamos a requerir hacer este movimiento, hacer bolitas con masa, y quizás a usted igual se le ocurren otras actividades que puedan hacer. Así que yo ahora los voy a dejar con un video tutorial de cómo hacer engrosadores o adaptadores para también ayudar a la correcta toma del lápiz. Así que ha sido un gusto poder hacer esto para ustedes, y ojalá los pongan en práctica y tengan igual ojo con cómo va mi hijo o mi hija en este proceso, ¿ya? Y eso, que estén muy muy bien. Chao, chao. Para hacer este engrosador de lápiz, que nos va a servir para que los niños tengan una mayor superficie de contacto a la hora de escribir, si es que todavía no tienen muy bien desarrollada la pinza de los 3 dedos que se necesita para tomar el lápiz, vamos a necesitar goma eva, un molde como este, que lo vamos a cortar de 4 centímetros de ancho y 11 centímetros de largo. Y también vamos a necesitar silicona para pegarle. Entonces, una vez recortado nuestro molde, lo que vamos a hacer es que con el lápiz en el que el niño o la niña escribe, vamos a comenzar a enrollar la goma eva, ¿ya? La enrollamos y tenemos que tener precaución de que quede parejo los bordes por este lado. Entonces le damos la primera vuelta, siempre fijándose que no quede ni tan apretado ni tan suelta. Y luego esta vamos a pegar en el principio. Aquí yo le voy a poner silicona líquida, caliente. También pueden usar fría o algún pegamento firme que tengan. Y le damos la primera pegada. ¿Ya? Entonces una vez que ya está pegado, por ejemplo, por el lado de adentro, ya no se va a salir tan fácilmente cuando introduzcamos y sacamos el lápiz. Entonces esto lo seguimos enrollando, fijándonos que quede muy parejo. Y ya cuando vayamos llegando al final, volvemos a pegar. Aquí tenemos que tener cuidado de no echar tanta silicona, porque esta luego se desparrama. Entonces luego dejamos aquí, ejercemos presión y ahí tenemos listo un engrosador. Entonces esto idealmente que los niños siempre los usen con sus lápices, ¿ya? Independiente si sea el lápiz de carbón o el lápices de colores. Y lo otro que pueden hacer para mejorar el agarre es utilizar un perrito de ropa. Por ejemplo, lo ponemos a la altura en el que el niño toma el lápiz, y esto nos va a ayudar también, por ejemplo, ahí a guiarnos en dónde debo tomar el lápiz. Y pedirle al niño que siempre esté tocando, por ejemplo, esta parte del perrito, para que estos dedos no los ocupemos, ¿ya? Y empecemos a usar de 3 dedos o 4 dedos, ojalá de 3, pero ahí a medida en que el niño se vaya acostumbrando, va a ir mejorando en la toma. Esto también nos va a ayudar. Y espero que les hayan gustado las ideas y que las puedan realizar en casa. ¡Chao!